RR Noticias. El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Queridos amigos, cada lunes tenemos ya la tradición de la mesa de análisis social de RR Noticias, esta tradición que está con ustedes para contarles, pues nada menos el análisis de alguno de los temas importantes que nos atañen como sociedad. Qué gran esfuerzo han venido haciendo las maestras y los maestros durante los últimos 2 años. Lo han hecho siempre. Yo siempre he dicho, y aquí lo he platicado con ustedes, que hay una enorme vocación de apostolado de cada uno de los profesores, pero además hay que decir que esta enorme vocación se vio pues todavía reforzada aún más durante estos 2 años de pandemia. Y entonces, para platicar de este asunto y de los nuevos retos que las maestras y los maestros habrán de tener en pues estos meses y años por venir, vamos a platicar con 3 destacadas profesionistas justamente dedicadas a la enseñanza, pero además pues a mí me da mucho orgullo recibirlas aquí en RR Noticias, con unas credenciales de primer nivel. La doctora Rosalía Reynoso Camacho, quien es profesora, investigadora de la Facultad de Química en la Universidad Autónoma de Querétaro, además tiene el grado de investigadora nacional nivel 3. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Ángel. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. La doctora Belsabeth Tobar Luna es académica de tiempo completo, pero además integrante del equipo ganador del Premio Internacional David Wilson a la investigación educativa en Laureate Universities en 2019, excelencia académica en 2021 y autora también de varios libros de simulación clínica y artículos en materia de educación. Además, fue colaboradora en el modelo educativo de ciencias de la salud tanto en el año 2015 como en el año 2020. Una profesionista de primer nivel. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias y bienvenida. Me da también mucho orgullo recibir esta mañana a la maestra Diana Rubio, quien, de acuerdo al Global Teacher Prize, es una de las 10 maestras más importantes, una de las 10 mejores docentes a nivel global, justamente por el Global Teacher Prize. Además, esta iniciativa ha sido impulsada por la Fundación Berkeley y la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, para el tema justamente de la educación. Entonces, me da muchísimo gusto saludar a las 3. ¿Cómo le va, maestra Diana? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por tu espacio. Al contrario, pues bienvenida. A las 3 agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, pues, ¿qué les parece si platicamos acerca de los enormes retos que han implicado para las maestras y maestros de todos los órdenes? Ustedes se desempeñan pues educación media y media superior, pero pues en todos los órdenes ha sido sin duda un gran reto para las mujeres y hombres que se dedican a esta hermosa profesión. Por favor, cuénteme, doctora Rosalía, ¿cómo le tocó enfrentar este tema de la pandemia? Bueno, creo que ha sido muy complicado. Yo creo que una de las principales retos que tuvimos es, en el caso de cuando nosotros impartimos clases, creo que es importantísimo que los estudiantes se enseñen a tener una práctica de sus conocimientos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, primero yo creo que el principal problema que tuvimos fue que por un lado, cuando intentamos tener clases en línea, algunos de nuestros estudiantes de entrada no tenían acceso a equipos, accesos a internet. Y luego el segundo reto importante que tuvimos fue cómo llamar la atención cuando nosotros no estábamos viendo a los estudiantes. Entonces, cómo hacerle para que ese estudiante se interesara, encendiera cámaras, tuviera su atención al 100% frente a una pantalla. Y finalmente es que pudiéramos nosotros crear una conciencia en los estudiantes que, bueno, que era complicado para nosotros integrar a todo un grupo que de repente teníamos de 40, 50 estudiantes frente a una cámara. ¿Cómo hacerle llamar esa atención para que él tuviera un interés en clase? Yo creo que fue uno de los principales problemas que nosotros enfrentamos durante este periodo.
Bien, muchas gracias, doctora. Doctora Belsabeth, pues también preguntarle lo mismo, estos enormes retos que justamente tuvieron los docentes para, pues por medio de la tecnología, mantener el interés de los chavos en toda la información y el conocimiento que se les impartía, porque además hemos visto también, hay estudios que señalan que una de las cosas que ha resultado más afectada, además del tema del aprovechamiento escolar, ha sido el hecho de que hoy los niños, por ejemplo, sobre todo pasa en los niveles elementales como en preescolar y los primeros años de primaria, pues está bien complicado que los niños, ahora que regresaron a las clases presenciales y que están en los salones, vuelvan a tener, digamos, pues, este nivel de atención a lo que la maestra o el maestro les está dando ahí en el pizarrón, porque, pues, seamos honestos, también en casa de repente los niños pues luego se levantaban, iban con la mamá, pedían un vasito de agua, pedían un chocolatito, cualquier cosa, y esto pues ha terminado por minar también los grados de atención, sobre todo de los infantes, doctora. Buenos días. Bueno, primero felicitar a todos los docentes que ahora nos tocó festejar en domingo y en especial, bueno, a todos los docentes de UVM. Un gran abrazo y pues que sigan desarrollándose en esta hermosa labor. Bueno, yo creo que aquí los estudiantes tenían un sinfín de distractores en sus hogares, no solo en educación básica, sino en educación superior. En especial, yo laboro en el área de salud, con estudiantes de medicina, fisioterapia, química, odontología, psicología, nutrición, y pues aquí nosotros nos enfrentamos con el problema no solo con el docente y con las plataformas, sino con los campos clínicos. Ahí en el área de salud, por todo este riesgo que había para los estudiantes, pues también no podían ir a prácticas. Entonces, ahí pues también nos enfrentamos a este gran problema de mantener, además de la atención, pues el interés y la adquisición de esas competencias que nuestros estudiantes tenían que adquirir, porque el servicio social continuaba. No sé, ahí todos conocen que cuando hacemos una licenciatura, todos al término tienen que ir a hacer un servicio social, ¿verdad? Y los estudiantes de medicina un internado. Entonces, había que cumplir con esas competencias para que ellos se insertaran tanto en su internado como servicio social. Y pues aquí hubo que buscar varias plataformas de las cuales se aplicaron en estas nuevas estrategias a distancia para que el estudiante pudiera adquirir estas competencias y sobre todo mantuviera el interés, así como comenta, y pues adquiriera las habilidades necesarias. Está bien interesante este asunto, es verdad, pensamos que a veces solamente los pequeños tenían estos distractores, pero a veces adolescentes e inclusive pues adultos también. Estaba fácil de repente echarle una miradita mientras estábamos en la clase virtual, a lo mejor algún otro contenido ahí en la computadora, a ver pues el capítulo de una serie, o pues a veces cosas tan sencillas como pues el perro de los vecinos empezaba a ladrar, o pasaba pues a lo mejor el señor del gas, etcétera, etcétera, y queriendo y no, pues son también distractores los que se generaban con este tipo de circunstancias. Maestra Diana, preguntarle, a mí me da mucho orgullo también mencionar lo que ya había dicho al inicio de esta conversación y presentarla como una de las 10 mejores docentes de todo el planeta. Pero algo que me llamó a mí mucho la atención en su proceso fue el que usted como maestra del CEBETIS 118, ahí en Corregidora, buscó sobre todo el potenciar, ha venido buscando a lo largo de los años potenciar, pues primero que los alumnos se interesen por el tema de la ciencia, que luego pues es una de las materias que a veces resultan complicadas, ¿no? Para los chavos, pero aparte, sobre todo, empoderar a las alumnas, maestra. Hola, sí, tengo un profundo interés por precisamente incidir en los estudiantes, ya lo comentaban las doctoras, es bien interesante poder identificar cuáles son las necesidades, intereses o incluso el talento que tienen los estudiantes para poder traerlo al diseño de una clase que les parezca significativa, pero además que les desarrolle competencias necesarias para enfrentar los retos del futuro. Por una parte, la Agenda 2030, los retos de la Cuarta Revolución Industrial y que desarrollen de una manera muy, muy específica
el pensamiento científico, el pensamiento crítico que les permita tomar mejores decisiones, pero además que les forme vocaciones. Están en una etapa en la que precisamente van a elegir una carrera, entonces para mí ha sido muy importante que puedan ver a la ciencia también como un proyecto de vida, al igual que desarrollar en ellos las competencias científicas básicas que les permitan de alguna manera continuar aprendiendo, entendiendo su realidad de una manera distinta y de manera muy específica las vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para las mujeres, que sepan que el talento no tiene género y que una carrera tampoco lo tiene, que tomen decisiones informadas para que cuando lleguen a nivel superior, por supuesto, sea una decisión desde su interés, desde sus necesidades, pero también desde sus talentos. Entonces, sí, estoy convencida de que acompañar los trayectos de los estudiantes desde etapas de formación como la media superior o incluso la secundaria es muy importante. Muchas gracias. Son ahora las 8:48, es RR Noticias y estamos en la mesa de análisis social. Platicamos sobre el gran trabajo que han hecho maestras y maestros durante estos años específicamente, porque con el tema pandemia ha estado bien complicado el proceso de enseñanza y también pues obviamente de interacción con los alumnos. Y sin embargo, si ya de por sí era complicado en este país para un maestro que tiene vocación y que tiene empeño y que tiene empuje, que son la enorme mayoría de ellos, pues ahora con la pandemia las cosas se complicaron un poco más y pues parece que ya vamos saliendo de este proceso, ahora hay una endemia, dijo el doctor López-Gatell, y preguntarle, doctora Reynoso, pues cuáles van a ser ahora los retos tanto para los maestros como para los alumnos, pero aparte, para los padres de familia en el proceso de acompañamiento justamente a muchos de los chavos para que puedan pues salir adelante en estos procesos educativos que se antoja, pues ya nos han dejado un rezago que no va a ser tan fácil de subsanar. Claro, yo creo que, por ejemplo, ahorita nos enfrentamos, nosotros la universidad que ya regresó de manera presencial a clases, bueno, nos enfrentamos a una situación donde, por ejemplo, en mi caso, dando clases a nivel licenciatura, de estudiantes que 2 años, por ejemplo, de prepa, para ellos fue todo el tiempo sus clases en línea Claro. y es complicado de repente enfrentarte a un grupo que es presencial, que ellos hace 2 años tuvieron una clase presencial y muchas cosas de esa parte de un aula, ellos la perdieron. Entonces yo creo que ese es un reto de empezar otra vez con estos estudiantes de nuevo, pero otra de las cosas importantes, por ejemplo, sobre todo en carreras que tenemos de forma importante, requerimos laboratorios, requerimos esta parte de práctica, jóvenes que se han integrado, jóvenes que están a punto de graduarse, y que fueron 2 años sin conocer esta experiencia práctica, no conocer muchas cosas de laboratorio y que están a punto de egresar. Entonces, hay estudiantes que se tienen que retomar y que a marchas forzadas tenemos que recuperar en veranos tiempos perdidos. Entonces, creo yo que es un problema muy, muy fuerte. Y por último es la otra parte de estudiantes que regresan con no el mismo interés de estudiantes que han estado siempre de manera presencial, estudiantes que de repente quieren otra vez regresar y tomar sus clases en línea. Y por otro punto importantísimo es, vienen con problemas que posiblemente en otros momentos no los habían vivido. 2 años de encierro, se enfrentaron a situaciones familiares, pues nunca a lo mejor antes vividas, problemas que ellos no sabían que habían en casa o que se agudizaron durante este tiempo. Entonces, además de esto, vienen con otro problema emocional. Entonces, creo que tenemos que recuperar todos estos puntos. Afortunadamente, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene todos estos acompañamientos con los chicos. Entonces, creo yo que es un reto bastante fuerte para nosotros como profesores. Gracias, doctora Rosalía. Doctora Belsabeth, preguntarle también justamente pues este enorme reto ahora acompañar en lo emocional a los estudiantes de todos los niveles, que como bien decía la doctora Reynoso, pues se encontraron con situaciones que a lo mejor no sabían que vivían en su casa, tal vez problemas que ya existían y que se potenciaron, como a lo mejor pues violencia intrafamiliar o inclusive
pues la pérdida de un ser querido debido a la pandemia. Y con todo eso han tenido que lidiar y con cambios en muchos casos en la estructura familiar, a lo mejor ante la pérdida de quien era el proveedor, pues algunos de ellos ya también tuvieron que enfrentarse a la dolorosa situación de ser cabezas de familia. No sé, muchas historias, tantas como las personas que se enfrentaron a la enfermedad del COVID y aunque no lo hubieran enfrentado, pues también todo lo que se vivió en momentos de tensión, de depresión, de angustia, etcétera, etcétera, doctora. Sí, realmente, así como comenta la doctora Rosalía, creo que una es recuperar esta parte que ellos no tuvieron de experiencia dentro de la universidad, pero otra más importante, considero, son todas aquellas habilidades sociales que ellos no experimentaron durante la pandemia. Asertividad, esta capacidad de escucha, de trabajo en equipo, capacidad de comunicar sus sentimientos y emociones. Dejaron 2 años de convivir, aunque estaban conectados en línea, pues no conocían personalmente a sus compañeros, y eso pues ahora lo estamos observando, ¿no? Que en cuanto llegaron, pues ya tuvieron 2 años que no estaban acostumbrados a estar cerca de otra persona. Entonces creo que ha sido algo con lo que nos hemos enfrentado los docentes, esta motivación para que vuelvan a retomar su gusto por educarse, por aprender, incluso los hábitos de estudio. Porque así como lo comentaron, ellos estaban en su casa, podían ir a la cocina, comer lo que quisieran y ahorita no. Entonces, cambiaron también sus hábitos cotidianos. Sí ha sido complejo, pero pues creo que a estas alturas nosotros ya llevamos pues más de la mitad del semestre y pues se han ido acoplando, ¿no? Obviamente con el acompañamiento y ayuda que se les brinda dentro de la universidad. Por supuesto. Y maestra Diana, preguntarle también, además pues de estos nuevos retos que han venido viviendo tanto padres como alumnos como maestros, pues nos vamos a tener que enseñar seguramente a vivir en un esquema, vamos a llamarlo así, híbrido, en donde compartan pues estas experiencias en el salón, pero también con clases a lo mejor virtuales, aunque sí es cierto también que no todos tienen las mismas herramientas ni tuvieron tampoco los mismos recursos y seguramente no los van a tener. Eso pues genera también una desigualdad de condiciones entre los propios alumnos, ¿no? Sí, creo que la pandemia en términos como población tuvo los efectos negativos que todos conocemos, pero en el aspecto educativo potenció muchas, digamos, competencias que como docentes veníamos desarrollando. Poco a poco veníamos integrando la tecnología y definitivamente hubo muchas herramientas que tuvimos que aprender para asegurar el aprendizaje. Creo que hay cosas positivas que podemos rescatar. Valdría la pena analizar, reflexionar sobre qué podemos seguir haciendo, qué de lo que veníamos haciendo hay que seguir haciendo, que lo hacemos muy bien, qué deberíamos de dejar de hacer y qué deberíamos de cambiar. Integrar la tecnología, por ejemplo, para la gestión de clase es muy, muy bueno. Integrar la tecnología para dejar material que los estudiantes puedan, al que puedan acceder de manera constante también es muy bueno. Creo que esta parte que señalaba la doctora Rosalía de usar simuladores o algunas páginas de recursos libres también es muy valioso. Entonces, creo que vale la pena replantear cuáles podrían ser como sociedad los retos o lo que podemos dejar y continuar haciendo para transformar la educación, ¿no? Esta parte también de si bien no todos tenemos los mismos contextos, no tienen acceso a internet o algunos dispositivos, creo que integrar las tecnologías también nos permite identificarnos con los estudiantes, gamificar una clase, por ejemplo, tomar algunos recursos del juego para hacerla más atractiva para ellos también es muy importante. Y definitivamente también esta parte de tener una comunicación con los padres, creo que también podría ser fundamental y que también digamos, yo la he valorado mucho después de la pandemia y sin duda escuchar a los estudiantes siempre ha sido muy importante y lo dejó claro la pandemia, ¿no? Escucharlos, su sentir, cómo lo están viviendo y también decirles a ellos que estudiar, ser estudiante, está adquiriendo un nuevo rol.
es más activo, más transformador, más comprometido con su trayecto, ¿no? Entonces creo que es una parte de aprender y identificar qué es lo que podemos mantener. Tiene usted razón, ya está. Cuestionan más también hoy los estudiantes, ya tienen un nivel, digamos, de discernimiento en donde se cuestiona, pues sí, a la autoridad, pero también los contenidos que se puedan dar, y eso, pues a final de cuentas también va a ser positivo porque permite a los propios maestros revisar sus propios esquemas y métodos, ¿no? Sin duda, nos permite integrar los mejores elementos de cada uno de los actores, considerar que la educación se está moviendo mucho hacia aprender, a darle los elementos necesarios al estudiante para que pueda aprender de manera constante durante toda la vida. Entonces, no es simplemente la transmisión de conocimientos, sino, digamos, es todo lo que conlleva el ser docente, y que seguramente cuando somos docentes somos también portadores de ciertas virtudes intelectuales, morales y cívicas que de alguna manera también se transmiten. El estudiante también identifica este aprecio que tenemos los docentes por buscar el conocimiento, la verdad, el entendimiento, esta parte también de ser honestos, humildes, íntegros nosotros como docentes, pero también la actitud de servicio de comunidad y de voluntariado. Entonces, todo eso también se enseña en el aula, aunque no esté escrito en nuestra secuencia didáctica. Uno no elige hacer eso, simplemente lo es, y los estudiantes también lo pueden percibir. Por supuesto, y uno como alumno lo ha venido aprendiendo con el ejemplo de cada una de las maestras y maestros, y pues terminamos obviamente construyéndonos así a nosotros mismos, gracias también, pues sí, a los valores que recibimos en casa, al ejemplo que recibimos en casa, pero también al ejemplo que hemos recibido de nuestras maestras y maestros. Quiero agradecerles a las tres mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana, que tan generosamente nos hayan compartido sus puntos de vista, tres auténticas personalidades en el campo de la docencia en Querétaro. La doctora Rosalía Reynoso Camacho, profesora investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro y además investigadora nacional con nivel 3, verdaderamente excepcional. Gracias, doctora Rosalía. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Ángel Solís, y pues solamente para terminar, agradecer al noticiero RR Noticias por darnos la oportunidad de poder compartir nuestras experiencias con la población. Muchísimas gracias por la invitación. Qué privilegio recibirla, doctora. Muchas gracias. También ha estado con nosotros la doctora Belsabeth Tobar Luna, académica de tiempo completo, integrante del equipo ganador del Premio Internacional David Wilson a la investigación educativa en Laureate Universities en 2019, también a la excelencia académica en 2021, y además autora en libros de simulación clínica y artículos en educación, colaboradora también en el modelo educativo de ciencias de la salud de la UVM en 2015 y en 2020. Doctora Tobar, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación a RR Noticias, y pues invitarlos a seguir aprendiendo sobre nuevas plataformas, nuevas formas de impartir educación en pro de nuestros estudiantes. Gracias. No, hombre, gracias a usted y gracias de verdad por habernos acompañado, y también un gustazo haber recibido a la maestra Diana Rubio, quien es una de las 10 mejores maestras y maestros, pues de los 10 mejores maestras y maestros de todo el planeta, de acuerdo a esta iniciativa del Global Teachers Prize. Y bueno, pues para nosotros un gran orgullo haberla tenido también con nosotros esta mañana, maestra. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias también a RR Noticias, y muchas gracias por poner foco en la educación. Celebremos a los docentes que estamos convencidos de que la educación y a través de ella podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Excelente día para todos. A las tres agradecerles enormemente su tiempo y su generosidad, y qué privilegio tenerlas con nosotros platicando esta mañana. Muy feliz lunes, amigos. La mesa se queda completa en rrnoticias.mx 9:1. Regreso enseguida contigo. RR Noticias. RR Noticias con Ángel Solís por Top